Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Y en esta ocasión, entrando en el periodo donde Dios toma al pueblo de Israel y lo forma como nación. Pero necesitamos saber que Dios siempre hace su obra a través de hombres y mujeres que están dispuestos a obedecer la guía del Espíritu Santo ahora en Cristo para llevar la misión a cabo. Y es importante que tú vayas entendiendo algunas cosas que Dios quiere que los llamados entiendan. Y en esta ocasión vamos a ir a Éxodo y vamos a leer en el capítulo 2 del versículo 13 al 15. Si bien saben que este Éxodo es parte de la historia, como se va desarrollando, como Dios va manifestando las cosas que Él ya ha dicho, es bueno también que recibas y es bueno también que sepas que Dios tiene una palabra para ti. Vamos a conocer un poquito del contexto histórico de esto, pero también vamos a recibir una palabra de Dios que nos va a ayudar para seguir adelante con la misión que Él ha puesto en nuestras manos, porque es que muchas veces entendemos mal la forma que Dios usa y a veces no ni siquiera la entendemos mal, sino que de plano no la entendemos. Y Dios, que es bueno, quiere ayudarnos a entender las transiciones por las que pudiéramos pasar sin hacer comparaciones. ¿Hasta cuándo los cristianos van a estar comparando su transición con la transición de otros? ¿Y cuándo se van a estar haciendo unos como que son mayores que otros por la forma que Dios está usando? Y lo que pasa es que miramos la cosa en una forma carnal y no espiritual. Aquí en el llamado de Dios, lo que importa es el cumplimiento de la misión con la forma o la formación en el tiempo que Dios nos la quiera dar para el lugar donde Él nos va a poner. Hay cosas que se requieren en un lugar y hay cosas que de plano usted no la necesita. Inclusive hay cosas que a usted personalmente le harían daño, como pasó con el apóstol Pablo, cuando le dijo al Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Y Pablo dijo, Dios permitió que esta cuestión permaneciera aquí para que yo no me enorgullezca demasiado. O sea, imagínese usted que Dios obre a través de usted de una manera tan sobrenatural como lo hizo con Pablo, que usted se llene de orgullo, entonces usted pierda lo más importante, la salvación, la eternidad, porque sí, la salvación se puede perder. Así lo establecen las escrituras. Y usted dirá, ¿dónde? Bueno, pues vaya a Apocalipsis para decirle una, donde dice que su nombre puede ser borrado en Apocalipsis 22. Su nombre puede ser borrado. Hay condiciones por las cuales su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y sepa usted que si cuando vayan a leer el libro de la vida, su nombre no está inscrito, usted puede venir delante de Jesús, como dijo el mismo Jesús, que usted puede venir delante de él y decirle, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. O sea, yo estaba haciendo la obra en tu nombre. Señor, en tu nombre profeticé. O sea, usted era un profeta en el nombre de Jesús. Y Jesús le va a decir, apártate de mí, no te conozco. Aparte de que le va a decir, no te conozco, quiere decir que usted estaba haciendo la obra sin Jesús. Usted estaba haciendo todo lo que le enseñaron, pero usted no conocía a Jesús. Como dijo Job. Job era justo porque obedecía a la palabra, pero no porque conocía al que daba la palabra. Y en Cristo usted no solamente tiene que saber la palabra y vivirla, pero usted tiene que conocer a quien le dio la palabra, porque usted tiene que tener una relación de amor con Él, porque para eso Jesús pagó un precio, para que la relación entre usted y Dios se restaure, para que haya amor sobre todas las cosas, primero para Dios, y amor entre los prójimos. Y fíjense que no dijo entre las religiones, ni entre una denominación, dijo al prójimo. Todos tenemos que vivir en amor.
Si bien esto lo usan algunos por ahí sin decir de dónde viene, y lo usan en una doctrina humanista, vamos a amarnos, es bueno que usted sepa que esto viene de Dios. El amor viene de Dios. Dios es el amor y Dios quiere que lo amemos a Él en una relación de amor y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos en una relación de amor. Si bien usted tiene que saber todas esas cosas, usted tiene que saber que ahora, en este tiempo, es tiempo de que la restauración se manifieste en usted a través de la transformación a la imagen de Cristo y que la restauración con la cual usted va a cooperar para otro se manifieste a través de la misión que Dios pone en sus manos y que usted en eso sea que se enfoque, como decía, que usted no esté enfocado en la forma ni en lo que Dios le entrega, que si le entrega recursos no es porque usted está más bendecido que otro, porque si no Pablo murió más maldecido que todos los cristianos del mundo. Entonces Moisés, que es de quien vamos a hablar ahora, ya estuvimos hablando el Génesis del 1 al 50 y ahora vamos a hablar en el periodo de la formación de la nación del pueblo de Israel, vamos a hablar todo lo que tiene que ver con Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Sabemos que los 5 juntos con Génesis lo escribió Moisés y originalmente es un solo libro, lo que los judíos llaman la Torá, el libro de la ley, pero que nosotros nuestra Biblia lo tenemos separado en 5, así es que nosotros vamos a estar leyendo el Pentateuco, sabiendo que ya leímos Génesis y de aquí extraímos la creación, luego extraímos los patriarcas y aquí le vamos a dar continuidad. ¿Y quién es la persona que Dios usa? Como decía antes, Dios usa hombres y los prepara para un propósito, para una misión. ¿A quién Dios usó aquí? A Moisés. Así es que antes de hablar específicamente de los libros que escribió Moisés, de la ley, de la Torá, de la palabra, cómo Dios usó a Moisés para formar esta nación, vamos a hablar primeramente del mismo Moisés. ¿Por qué? Recuerde usted, si usted escuchó el audio anterior, hablamos de José, cómo José fue preparado por 13 años para gobernar por 80 años. Aquí este Moisés fue en una área preparado por 40 años. En otra área fue preparado por 40 años más. Y los próximos 40 años, lo que él hizo fue cumplir el propósito de Dios. Así es que yo quiero que usted entienda que aquí lo más importante no es la condición académica, ni la condición monetaria, ni la condición, no es la condición intelectual lo que a usted lo califica para el propósito de Dios. Es solamente que a los que antes Dios conoció, como dice Romanos 8:28, también los predestinó. Y la cuestión es que la forma y el orden que Dios use para prepararlo a usted no es lo importante aquí. O sea, que José haya estado gobernando 80 años y que para eso se le entregó ropaje nuevo para el cargo que iba a desempeñar, carruaje, todo lo que se le dio a José que es muy lindo, que es muy bueno, eso no es lo que determina que José fuera a terminar la misión bien. ¿Usted cree que José en esos 80 años no tuvo circunstancias y adversidades y situaciones? No, 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 el mismo José que tuvo adversidades cuando estuvo en la cárcel y cuando estuvo en la casa de Potifar, es el mismo José que fue formado en ese tiempo para gobernar 80 años, lo único que ya en esos 80 años estaba preparado para salir adelante con cualquier situación que se le presentara en la misión. La misión de José era ser bendición para que toda su familia pudiera estar en Egipto y no morir de hambre y allí multiplicarse, porque Dios había decretado una palabra que tenía que llevar un cumplimiento y aquí este Moisés también entra a formar parte de ese cumplimiento, pero en otra forma. Por eso es que el cumplimiento de los propósitos de Dios es lo que usted tiene que enfocarse en. Vea lo diferente que Dios hizo con Moisés.
para llevarlo a cumplir la misión. Y usted se enfoca solamente en las bendiciones materiales, mientras que el propósito de Dios es más importante que eso. Y es posible, puede ser, que el llamado de usted no necesite ningún bien material para llevarlo a cabo. Para Pablo escribir no necesitaba ningún bien material. Lo que necesitaba era saber escribir, tener la capacidad intelectual para esa escritura, para las personas a las cuales iban a recibir esa escritura, más el conocimiento de esa escritura guiado por el Espíritu Santo en un lugar tranquilo. ¿Y dónde lo hizo? En la cárcel. Ya él había recibido de Dios todo lo que necesitaba para escribir las cartas que usted y yo disfrutamos hoy. La manera como terminaron sus días no es lo que lo identifica a él como un hombre de éxito que cumplió la misión en Cristo. Lo que lo identifica a él como un hombre de éxito que cumplió la misión es exactamente que cuando se presentó delante de Dios, él pudo decir, mira Señor, lo que hice para ti. Y cuántas personas hemos sido bendecidas después del primer siglo a través de los escritos de Pablo. Pero aquí en esta ocasión vamos a hablar de Moisés, porque tenemos una circunstancia similar. Lo que quiero que usted entienda es que los bienes materiales que usted pueda adquirir son solo recursos para la misión, no son lo que lo califica a usted como un hombre de victoria que alcanzó el propósito de Dios. Suelte ese pensamiento, porque si usted no necesita bienes materiales para hacer lo que Dios quiere que usted haga, usted no lo va a tener. Y eso no quiere decir que usted esté en maldición, como algunos quieren decir por ahí. Así es que coja esto en el nombre de Jesús. Vamos a leer aquí. Vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar cómo Moisés le da continuidad a la historia, cómo Dios se involucra en la historia de los hombres y cómo Moisés nos deja una enseñanza para nosotros entrar en la parte que nos toca a nosotros, entendiendo que sea lo que sea que Dios nos dé a nuestras manos para hacer, es lo que vamos a usar para gloria de Dios. Y sencillamente, si es lo que Dios le ha entregado hasta ese momento, es lo que usted necesita. Si Dios le quiere entregar más para la misión, si Dios le identifica a usted algo que usted va a necesitar para la misión, Dios se lo va a entregar. Pero usted tiene que esperar la forma y el tiempo de Dios, siempre con una mente consciente de que como Dios lo está haciendo, en el tiempo que lo está haciendo, con los recursos que le está dando o no le está dando, es la forma mejor que Dios está haciendo para usted. Eso no determina su éxito en la misión. No confunda el éxito que establecen los hombres con el éxito que establece Dios. Usted es exitoso cuando usted cumplió la misión de Dios y es bendición para muchos. Leamos aquí en Éxodo 2, desde el versículo 13 al 15. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. ¿Cuál es el trasfondo que usted y yo vamos a aprender acerca de Moisés? Aquí vamos un poquito a la historia. Primero, quiero que usted entienda que Dios eligió a este niño. Desde que Moisés fue engendrado en el vientre de su madre, una hebrea y un hebreo, llamados Amram y Jocabed, que venían del linaje de Abraham, la palabra establece, y la historia nos narra, aquí en Éxodo al principio, que cuando Moisés fue engendrado, había un faraón que estaba teniendo miedo acerca de cómo se estaban desarrollando los judíos. Recuerde, terminamos con José. Ellos eran vistos bien en Egipto, pero luego llega un faraón que no conoce a José
Y ahí comienza a ver a los hebreos mal y comienza a decir, junto con el grupo de los que lo aconsejan, que usted sabe que Satanás nunca aconseja bien, este pueblo se está desarrollando mucho. No, 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 tenemos que hacer algo para eso. No vaya a ser que un día nosotros vayamos a guerra con otro pueblo y ellos se unan con otro pueblo. Son fuertes, no van a ganar. Le cogieron miedo, vamos a decirlo así, al pueblo de Dios. Y usted sabe que el miedo nunca aconseja bien. Moisés le pasó eso también. Aquí en lo que leímos lo podemos ver. Moisés tuvo miedo y este faraón tuvo miedo. ¿Y cuál fue su decisión? Esclavizar a los hebreos. Esclavizar a los hebreos. Ahora bien, yo quiero que usted recuerde la historia de lo que ya hemos aprendido, para que usted conecte lo que pasa en estos 400 años, periodo donde ellos estuvieron, parte de esos, no todos, pero parte de ellos lo tuvieron como esclavos, ya después que vino este faraón que no conocía a José y tuvo miedo. Pero yo quiero que usted conecte la historia. Cuando hablamos de la creación, usted va a Génesis 3:15 y usted va a recordar que ahí en Génesis 3:15, después que pecaron, Dios establece juicio, pero también da promesa. Y la promesa fue que la simiente de la mujer de Eva iba a herir la simiente de Satanás, la serpiente. Génesis 3:15. Esta simiente tenía que ver con Cristo. Y usted sabe que hemos venido hablando de cómo Dios, Adán, le da un tercer hijo después que Caín mata a Abel, los hijos de Adán y Eva, le da un tercer hijo llamado Set, y de este Set proviene el linaje de la simiente. En esta etapa vamos caminando a ese cumplimiento. Aquí, quien entra la historia para libertar el pueblo de Israel, que es de donde viene la simiente de Jesús. Recuerde, Set, 10 generaciones Noé, 10 generaciones Abraham, entonces su hijo Isaac, su hijo Jacob, a quien se le da el nombre de Israel, y este Israel, quien tiene los hijos, y a partir de aquí, ya usted no solamente va a conocer el nombre de Israel en un solo contexto, sino que usted tiene que entenderlo en dos contextos. La Biblia completa usa este nombre Israel en tres contextos, pero hasta aquí usted tiene que entender que en ocasiones van a hablar de Israel, refiriéndose a Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, pero también van a hablar de su pueblo, el pueblo de Israel. Y aquí ya llegamos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es este pueblo, habiendo crecido, que históricamente se dice que ya habían alrededor de 2 millones de hebreos, entraron 70. Usted recuerda cuando Jacob llegó a Egipto y José le dio la tierra de Gosén, eran 70, dice la Biblia, pero ya que eran como 2 millones, y usted dirá, ¿y de dónde saca ese dato? ¿Y de dónde lo sacan? Bueno, cuando ellos iban a salir, dice, en el momento de la liberación, dice que solamente hombres eran 600,000. Entonces, si usted analiza que hombres solamente eran 600,000, cada hombre de estos, ya hombre, no estamos hablando de niños, hombre, si estaban casados, tenían esposa, y si tenían hijos, créame, los judíos hoy por hoy no tienen pocos niños. Usted va, por ejemplo, yo que conozco los judíos, la comunidad judía que vive en Nueva York. Usted va a Nueva York y usted va a la comunidad judía y usted va a ver los judíos con 5 muchachitos, 2 muchachos jóvenes casados con 5 muchachitos, uno atrás de otro así. Uno atrás de otro, ellos paren rápido y paren mucho. Imagínense en aquellos tiempos. Y si usted va a Israel, usted ve el mismo patrón. O sea, esta gente se multiplicaban de verdad, ¿verdad? Ellos sí que saben bien lo que Dios le dijo al hombre cuando le dijo multiplícate, cuando le dijo expándete. Ellos sí cumplieron muy bien con este mandamiento. Podemos fallar en otro, pero en este ellos cumplieron muy bien. Dios nos llamó para multiplicarnos. Y la multiplicación es a través del matrimonio de un hombre y una mujer y los hijos que procrean. Por eso se presume que ya de 70 habían 2 millones, pero aquí mismo la Biblia dice que le cogieron miedo, los egipcios le cogieron miedo, Faraón le cogió miedo. Eran muchos y eran fuertes. Y la cuestión con esto es, mire cómo es Dios, mire cómo es Dios. Que Faraón, en su miedo,
usa un método que lo que hace es multiplicarlos más. Los puso a trabajar y este trabajo lo que hizo fue hacerlo más fuerte. Porque cuando leemos la historia que dice que las parteras dijeron que las hebreas no eran como las egipcias, que eran frágiles. Y los tiempos de aflicción, si usted está en las manos de Dios, lo que van es a fortalecerlo. Tenga por seguro que en el periodo de aflicción, Dios lo único que hace es fortalecerlo a usted. Por eso que Él dice, cuando usted pase por la agua, usted no se va a ahogar. Cuando usted pase por el fuego, usted no se va a quemar. Recuerda la historia de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En medio del fuego no se quemaron porque Dios estaba con ellos. Usted lo que tiene que procurar es usted siempre permanecer en las manos de Cristo en medio de la prueba de fuego que usted esté pasando. Que cuando usted termine esa prueba, usted va a quedar más fuerte. Y esto era lo que pasaba con esta gente. En medio de la aflicción, sí, no era que no era aflicción, como yo le dije de José, esos 13 años no fueron fáciles, pero es que usted se mantenga fiel, que usted se mantenga agarrado de Dios, pero es que eso tiene que ser en todo tiempo, en tiempo de la aflicción y en tiempo de abundancia, porque usted sabía que hay gente que es en tiempo de abundancia que se corrompen. Usted también va a ser probado si Dios le entrega recursos. ¿Cómo usted va a usar esos recursos? ¿Lo va a usar para la expansión de la obra o lo va a usar para decir yo estoy en bendición, mira lo que Dios ha hecho conmigo? Y si tú no estás como yo, tú estás en maldición. ¡Ey! Usted no sabe la línea transitoria que cada uno de nosotros pasamos en el Señor con un propósito conocido por Dios que no hace de ninguna manera que quiera decir que estemos en maldición. Es la forma que Dios escogió para procesarnos. Cuidado, no juzgue el proceso de su hermano. Pero aquí lo más importante de todo lo que le estoy diciendo es, primeramente, dos cosas. Que usted siga la trayectoria de la historia, cómo Dios ha ido interviniendo en la historia de la humanidad para llevar a cabo su plan de redención, de salvación, de restauración. Y la segunda, que usted vaya cogiendo la forma que Dios va usando para formarnos. Si bien usted tiene una palabra de conocimiento aquí, que esta es la primera, tienes que tener la segunda, que es una palabra para usted, para su formación, en lo que usted pueda estar viviendo. Dios sabe lo que vamos a necesitar cada día. Y esto es lo que usted necesita. En este día que usted está escuchando esta palabra, es lo que usted necesita para usted seguir siendo formado. ¿Y qué es la parte, la trayectoria que usted tiene que seguir de la historia? Que Moisés fue la persona que Dios usó para liberar el pueblo de Israel, de donde iba a venir la simiente que Dios le prometió a Eva en Génesis 3:15. También de lo que le prometió, la simiente que le prometió a Abraham, que es la misma simiente en Génesis 12:1 al 3. También las profecías, oiga, recuérdese que él le dio profecía a Abraham. En Génesis 15, del 3 al 16, ahí narra que Dios le avisó que esto iba a pasar. También está la promesa que le hizo a Isaac, que reconfirmó la de Abraham en Génesis 26, 3, 5. También las promesas que le dio a su nieto Jacob, a quien luego se le dio el nombre de Israel, en Génesis 28, del 13 al 14. A quien más tarde envió a Egipto en Génesis 46 del 3 al 4, tuvo temor y Dios le dijo, no tengas temor, va a Egipto. Y él bajó con toda su familia 70. Y por último, cumplimiento a la profecía que le dio a José en Génesis 50:24. Estos versículos sería bueno que usted vaya y lo lea para que usted vea que lo que venimos es haciendo una trayectoria de cómo Dios interviene y ha intervenido y seguirá interviniendo en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan de restauración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nace este Moisés. Como el faraón tiene miedo, como te iba diciendo, como te iba narrando, te lo voy a parafrasear la historia un poquito, pero es bueno que tú la leas conmigo también. Léela toda. Tú puedes leer, para hablar de Moisés, lee Éxodo del 1 al 6. Y luego que vamos a seguir hablando de todo lo otro, termínate Éxodo, luego léete Levíticos, luego léete Números y luego Deuteronomio. Y vamos a estar hablando de todo esto
en un orden que el Espíritu Santo nos va a entregar para que la historia sea clara para nosotros. Tanto la historia como los procesos que vamos pasando en el Señor para ser formados para la misión que Él tiene para nuestras vidas en estos tiempos. Dios tiene un propósito para ti y es importante que entienda que Él te está formando y que la forma que Él te está llevando a cabo, que Él está llevando a cabo para esa formación, es perfecta, es perfecta. Entonces aquí entramos donde Faraón manda matar a todos los niños. Y yo te voy a saltar un poquito, te voy a decir solo lo medular, lee tú todo lo otro. Y esta mujer, Jocabed, mira a su bebé tan hermoso y ella lo escondió por 3 meses. Pero ya usted sabe, un niño creciendo. Ella dijo, elaboró un plan, bueno, vamos a hacer algo. Y ella hizo un barquito chiquito, una canastilla, como lo pueden traducir algunos, lo tapó bien, dice con brea, lo calafateó para que no le entrara agua. Entonces ella mandó a la hermana de Moisés, a María, con el bebé y lo puso en el río y María se quedó observando y vio hasta que esta mujer, la hija de Faraón, vio al niño, lo agarró y dice que ella supo que era hebreo. Ella sabía el edicto, pero ella tuvo compasión de él y ella usó el poder como princesa que ella tenía y ella decidió que ella iba a cuidar ese bebé, pero ella no podía amamantarlo. En aquel entonces, el niño se sostenía con el alimento de la mamá por los primeros 3 años, muy posiblemente por los primeros 5, pero más o menos, esta era la edad. La cuestión es que cuando María ve todo esto, se acerca y le da la idea. Y ella le manda al niño a su propia madre y le paga para que se lo cuide. Y cuando ya el niño tiene edad suficiente, cuando es detectado, diría yo, que ya no necesita el pecho de la mamá, su mamá lo cría hasta ese tiempo y vuelve y se lo envía a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón cría a Moisés. Y usted va y busca en Hechos 7, ese capítulo en el Nuevo Testamento, que habla un poco acerca de Moisés ahí y dice cómo la hija de Faraón lo adoptó como su propio hijo. Y usted también puede ir en Hebreo 11, a partir del versículo 23, usted puede ahí también leer de la fe de Moisés, que más adelante vamos a estar hablando, porque es necesario que usted, viendo cómo Dios formó a este hombre, vea en qué lo formó. Entonces, este hombre fue criado por la hija de Faraón, o sea, como un príncipe. 40 años desde que su mamá lo detectó, o sea, pero mientras él tuvo en la mano de su mamá, estaba en la mano de la hija de Faraón, porque ya pagaba para eso. Luego fue criado, usted puede imaginarse que este hombre fue criado en la realeza, recibió la educación y la capacitación en la cual tiene el privilegio de entrar todo hombre de la realeza que pueden aprender varios, o sea, tienen los recursos, aprender varios idiomas, aprender a leer y escribir, aprender todas las cosas. Entonces, el Pentateuco, rollo de 5, fue escrito por Moisés. Aparte de esto, cuando él formó el pueblo, él se convirtió en un legislador. Usted ve lo que los hermanos le dijeron, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? Pues mire, Jehová ciertamente tenía esos propósitos con él y los cumplió. Ellos solamente estaban declarando en una forma, usted ve, yo conozco alguna, por ejemplo, usted tiene que haber vivido lo mismo. Cuando yo comencé a servirle al Señor, mira la profetica esta, mira la sirvientica esta. O sea, en términos discriminatorios, diminutivo y ofensivo. Siervita, ¿cómo está el proceso? Mire, cuántas cosas le decían. Yo sé que usted también, mire el pastorcito. Usted no ha encontrado a alguien que de que usted comienza a servirle a Cristo y a predicar la palabra, mira el pastorcito. ¿Y quién se cree el que así mismo le dijeron a Moisés? Sí, pero tú eres. Óyeme, el diablo en forma ofensiva denuncia lo que Dios va a hacer contigo para ver si tú, porque te sientes mal por lo que el diablo está diciendo, en la forma que lo está diciendo, no quieres hacer lo que Dios dijo, pero yo te invito en este día que aunque sea el diablo en forma discriminatoria, que te esté diciendo pastorcito,
que te esté diciendo siervito o siervita. Mira esta ahora. Ay, sí, la profeta de Dios. Ajá, ajá, así mismo le dijeron a Moisés aquí. Ah, ¿qué tú piensas? Matarme como hiciste aquel. Mire, las mujeres que son totalmente mucho más discriminadas en la obra del Evangelio, habiendo Jesús dicho que en él no había ni hombres ni mujeres, y habiendo, mire, no solo en la antigüedad, pero ahí en el primer siglo hubieron profetisas y hubieron mujeres que predicaron, claro, no predicaron en la sinagoga, porque ahí estaban los religiosos, pero la samaritana fue y predicó en Samaria. Cuando hubo la dispersión, la primera dispersión, que Felipe fue, lea la Biblia, Felipe fue para Samaria, fue todo un avivamiento, pero ya había alguien que había ido como Juan el Bautista a abrir el camino. Habla de Jesús, la samaritana fue a predicar, pero claro, siempre la discriminación. Pero a usted no le importe, ni que el diablo le diga pastorcita o pastorcito, ni que el diablo le recuerde su pasado. Usted es lo que Dios ha dicho que usted, y usted va a hacer lo que Dios ha dicho que usted va a hacer, por encima de todo, por encima de sus miedos. Dios se va a encargar de todo. Cada vez que le lleguen, usted se lo entrega a él y Dios se encarga. ¿Qué hizo Dios cuando Jacob tuvo miedo? Fue él mismo, fue y le dijo: Jacob, no tenga temor, vete pajito, que yo voy a estar ahí contigo. Dios siempre lo hace. Y óigame, ¿qué mayor garantía quiere usted que Dios va a estar con usted? Usted no necesita ninguna palabra de nadie. De nada ni de nadie. Si Dios le garantizó que Él iba a estar con usted lo único que tiene que hacer es usted ir. Lo triste aquí es que no es el mundo que ataca a los cristianos en estos días. Es la misma iglesia. Por eso es que usted y yo no podemos tomar ofensa. Usted y yo tenemos que entender lo que está pasando. Esa es la obra de Satanás dentro de las mismas congregaciones. Y usted y yo tenemos que orar por nuestros hermanos que nos ofenden. Orar de corazón, con los ojos abiertos, con entendimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos procedamos al arrepentimiento. Pues si su hermano, a raíz de lo que sea, sufrió una ceguera espiritual y lo ofende a usted, no coge esa ofensa, sino venga delante de Dios, entréguele sus sentimientos y ore como conviene. Como dijo Jesús, ore por ello, ore por ello. No pague mal con mal. Ore por ello y pídale a Dios que traiga revelación a la vida de esos hermanos que no están viendo el propósito de Dios para usted, porque al fin del día Dios lo va a cumplir y usted tiene que decidir ser bendición para sus hermanos. Esos mismos hermanos que lo están criticando hoy, que lo están apocando a usted hoy, Dios lo quiere hacer bendición para ellos. Y usted tiene que entrar en la forma y en el plan de Dios, entendiendo el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Va a ser diferente la forma y el tiempo. No meta a todos en el mismo patrón. La condición de vida no califica el éxito de la misión. El éxito de los hombres del mundo no es igual que el éxito en Dios. En Dios tiene que ver con el propósito de Dios. Y Él es que sabe en qué forma, en qué transición lo va a llevar a usted para que se cumpla. Este hombre no solamente se convirtió en el legislador que dio los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes para el pueblo de Israel en ese periodo, sino que también fue un constructor. Dios le entregó a él todo el diseño para el método de adoración. Óigame, hay cosas que van cambiando, hay diseños que cambian. ¿Acaso no adoró a Abraham? ¿Acaso no adoró a Isaac? ¿Acaso vaya y lea las veces y cogió una piedra y se fue al monte Moriah y adoraron ahí? Pero Dios le entregó a Moisés un tabernáculo, un diseño, un lugar movible. Y ellos hicieron pacto con Dios. Y ese fue el pacto antiguo, el Antiguo Testamento. Ahora usted y yo en Cristo, en el Nuevo Testamento, ese tabernáculo, porque todo lo que pasó en aquel tiempo era tipo de lo que habrá de ser. Y vamos a hablar de ello más adelante. Usted y yo somos ese tabernáculo. Y Moisés se convirtió en el que entregó el diseño para ese tabernáculo de adoración. Un tabernáculo movible, que después más adelante se construyó un templo por Salomón. Lea, vamos a ver todo eso. Pero en ese tiempo Moisés fue ese hombre educado por
40 años, que luego por 40 años en el exilio en Madián, ahí él conoció a Jetro, que también, si usted lo lee ahí, usted ve que también le dicen Reuel, conoció a Séfora, su esposa, que era la hija de Jetro, y tuvo sus hijos, a Gerson y a Eliezer. Aquí se forma él en su carácter. Le voy a decir por qué. Fíjese bien. Cuando él se presentó delante de sus hermanos, su carácter todavía, usted puede determinarlo, era todavía el carácter de un príncipe que tiene arrogancia por su posición. Y usted sabe que Jesús dijo que teníamos que ser humildes. Entonces, la humildad no tenía que ver con el dinero que él tenía, que él manejaba, que él disfrutaba como príncipe, sino de una actitud del corazón. Y Dios no lo podía usar a él en esa actitud. Y hay muchos de nosotros también que tenemos que bajarle a la humildad y ser humilde como Jesús. Y aquí él, digamos que se automandó. Moisés se automandó para ir donde sus hermanos a ayudarlo. No era el tiempo de Dios. Por eso, realmente en este tiempo él fracasó, porque todavía él no estaba listo en su parte espiritual para él ser enviado por Dios. Así es que Dios permite todo esto. Él se va para Madián y en esos 40 años Moisés cambia de carácter. Claro, se fue al otro extremo porque Satanás siempre hace eso. Cuando usted está en el mundo, usted ni el diablo le gana. Y después que usted viene a Cristo, usted se vuelve tan manso que no tiene valor ni para obedecerle a Dios. Y Moisés le pasó esto. Moisés tuvo valor para matar a un hombre, pero después que fue procesado en Egipto, entonces no tenía valor para obedecer a Dios. Esto es lo que yo le llamo falsa modestia. El hombre era tan modesto que no quería ni obedecer a Dios. No, yo no sirvo para esto, no, yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no sé lo otro. Aquí usted tiene que aprender a coger un balance. Dios no lo procesa a usted para que usted, recibiendo la humildad, también se vuelva un pelele. No, es para que usted sea humilde mientras usted hace la obra de Dios, para que usted no crea que su fuerza es que le dio la victoria, sino que usted entienda que usted lo hizo para Dios, para la gloria de Dios. ¿Usted entiende? Entonces, no se vaya a los extremos. No cometa los mismos errores año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio. De verdad, y si usted está pasando por ahí, suelte esa falsa humildad. Usted puede hacer lo que Dios ha dicho que usted puede hacer. Usted lo puede hacer. Usted se puede llegar a convertir en el hombre y la mujer de Dios que Dios ha decretado para su vida. Así es que siga adelante, humilde, no le cambia la humildad, pero que no sea una falsa humildad. Modesto, no le cambia la modestia, pero que no sea una falsa modestia. Obedezca a Dios. Usted no puede desobedecer a Dios en el mundo porque no tenía conocimiento y desobedecer a Dios en Cristo porque no se considera suficiente. Si Dios lo está diciendo, Dios no miente. Olvídese, Dios le va a dar lo que usted necesita para usted hacer lo que usted tiene que hacer en él. Así es que este hombre, Moisés, que fue elegido por Dios para ser libertador del pueblo de Israel, después de los 400 años que pasaron, donde parte de esos tiempos fueron como esclavos y estaban en angustia, y Dios vino a verlo, llegó la hora del cumplimiento de la palabra de Dios. Dios levanta a este hombre que fue criado en la realeza por 40 años. Óigame, 40 años recibiendo toda la bondad y el bien de la potencia mundial en esa época. Él era el hijo de la princesa, hija de Faraón. Él recibió todos los beneficios. Eso le dio la capacidad para escribir, eso le dio la capacidad para administrar, eso le dio muchas capacidades le dio, pero no le dieron las capacidades espirituales.
sino que él tuvo que estar entonces 40 años siendo procesado por Jehová en el desierto para él poder llevar a cabo la misión. Y aquí después que su carácter es formado, entonces viene Jehová y le entrega el poder y la autoridad que él necesitaba para él llevar a cabo la misión. Usted sabe que después que Moisés tiene los 40 años en Madián, Jehová se le aparece en la salsa ardiente, a través de ella le habla y le dice, tú vas a ir, ya llegó la hora. Y él le dice, pero ¿quién yo le voy a decir a ellos que soy yo? Y Jehová le respondió, tú le vas a decir yo soy. Y ahí Dios se identifica con un nombre, Jehová, Yahweh, Jehová, como usted lo pronuncia en su idioma. Sigue siendo el mismo, no va a variar porque usted lo pronuncia diferente. Y este Jehová lo envía. Y él le dice, ¿quién digo que me envió? Ah, tú vas a decir que fui yo. Usted no necesita maná, si fue Dios que lo envió. Usted va donde Dios le diga. Ajá, y entonces cuando ellos hagan esto y esto, ¿cómo yo voy a comer? Porque él tenía que convencer primero a los hermanos que Dios lo envió, pero también tenía que convencer a Faraón, porque él primero iba a tomar el equipo que Dios le iba a entregar a Aarón, María y los ancianos, más el resto del pueblo, que iba a decir al pueblo, sí, fue Dios que lo envió. Y luego que ya estuvieran ellos de acuerdo, entonces iban a presentarse donde Faraón. Ahí Dios también le entregó poder a Moisés, pero no solamente le entregó poder, sino que le entregó en su adentro todo lo que él iba a necesitar. Aparte de eso, le dijo, vete, que ya todo lo que procuraban matarte, o sea, Faraón y todo su séquito que lo aconsejaban, ya están muertos, dijo él. Ya tú no tienes oposición para tú llegar, ya lo que tú temías, ya eso no te va a alcanzar. O sea, Dios aprovechó ese tiempo para formar, porque es que Dios siempre aprovecha el tiempo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que decidir también, juntamente con Dios, aprovecharlo. Dios aprovecha este tiempo, lo forma y luego que lo forma, lo prepara, le entrega poder. Y usted sabe que aquí dice que le dijo, entra la mano en tu corazón. Y cuando le entró, que sacó, había lepra. Porque a veces queremos obedecer a Dios, pero todavía nuestras emociones no han sido sanadas. Dios también, tú perdona a tus hermanos, perdona a todo el mundo. Por ahí para abajo, perdona a todo el mundo. Señor, yo perdono a fulano. Señor, yo perdono a Pereceo. Señor, yo perdono a quien sea. Perdónese a usted mismo si tiene que perdonarse. Porque a veces estamos, no, que yo hice esto, yo no puedo servirte. No, que yo hice aquello, yo no puedo servirte. Dios son gente que también cometieron errores y se arrepintieron. Usted lo único que necesita es arrepentirse, ponerse en las manos de Jehová y obedecerlo. ¿Y qué pasó con este Moisés? Dijo, vuelve y entra a la mano. Cuando lo volvió a entrar, ya no había lepra. Es así, en un abrir y cerrar de ojos, Jehová sana sus emociones para que usted vaya con un corazón sincero donde sus hermanos a entregarle la bendición, la palabra de bendición y lo que van a hacer juntos para combatir con el enemigo, para ser libre, fiel. Óigame, Dios lo va a liberar de sus enemigos. 100%. Cuando usted viene a Cristo, viene con muchas cosas que le arrastran y Dios va a ir cortando todo eso, pero es junto con sus hermanos. Dios va a poner a su alrededor siempre un equipo, un cuerpo que cree su llamado. Eso llega, esa etapa llega, que crees que Dios lo envió, que cree que Dios va a hacer a través de usted lo que Dios dijo que iba a hacer y se unen juntamente con el propósito de ellos, el propósito de Dios como equipo en el lugar donde Dios lo ponga a hacer lo que Dios quiere que hagan en equipo. Esta es la palabra que finalmente aquí termino con la historia de Moisés. Moisés, un hombre elegido por Dios, que duró primero 40 años como príncipe en Egipto. Luego duró 40 años en el exilio, preparado por Dios. Dios usó lo que ya él había adquirido en los 40 años en Egipto. Lo usó todo, porque Dios usa todo. Ponga todo lo que usted haya sido antes de Cristo, todo lo que usted haya adquirido, póngalo a los pies de Cristo y deje que el Espíritu Santo lo guíe a través de eso. Él aprendió a leer y a escribir. ¿Cómo usó Dios eso? Lo puso a escribir la Biblia.
sea lo que sea que usted haya adquirido, finanza, lo que sea, póngalo a los pies de Cristo. Deje que Dios lo use en ese entorno, en ese ambiente, en eso que Dios quiere usarlo. No le pongan patrones a Dios, no le pongan elección de llamado, no le pongan elección de lugar. Déjese preparar por Dios en el lugar donde Dios lo llame entonces, que ya lo que usted haya adquirido, usted lo ponga a los pies de Él, humildemente, obedientemente, diligentemente. 40 años como príncipe, 40 años exiliado, recibió lo que necesitaba intelectualmente, recibió lo que necesitaba espiritualmente y 40 años como libertador y legislador del pueblo de Israel. Recibió lo que necesitaba de Dios, todo absolutamente para cumplir el propósito de Dios. Todo lo que Dios dice que va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios va a restaurar todas las cosas. Y en esta época, usted sabe que vamos a llegar hasta nuestros días en esta trayectoria que hablamos. En esta época de Moisés, también Dios cumplió todo lo que había dicho. Moisés pudo cumplir con el propósito de formar al pueblo de Israel. Y más adelante vamos a hablar de cómo lo formó en su área intelectual, en su área de gobierno y en todas las áreas que el pueblo necesitaba esos 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, 40 años que Moisés también estuvo en el desierto. Moisés estuvo 40 años como príncipe y 80 años en el desierto, primero siendo preparado él y luego preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida. Con esto los dejo. Recuerde la palabra que Dios le ha entregado hoy para usted. Una palabra de Dios para ti. La condición de vida no califica el éxito de la misión. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.